I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que se estén cuidando, que todos nos estemos cuidando. Eh, si ustedes miran la cifra o han escuchado más bien la cifra, cada vez crece el mayor número de contagios en nuestro país. En Arica no está ajeno de eso. Si bien es cierto, tenemos menos, a lo mejor que la región de Tarapacá, no significa que no debemos de cuidarnos. Si ustedes se cuidan, todos nos cuidamos. Si tienen que salir, ojalá no, si tienen que salir, usar su mascarilla, lavarse las manos. Lavarse las manos es una de las mejores medidas, por lo tanto debemos de cuidarnos entre todos. La situación está complicada en nuestro país, está muy complicada. Es cosa de ver las cifras o escuchar las cifras para darnos cuenta cómo esta pandemia no ha disminuido, por lo tanto sigue creciendo. ¿Perfecto? Bien. Chiquillos, en esta mañana, y si ustedes recuerdan lo que vimos o hablamos en la semana pasada, estuvimos hablando de las causas, de los motivos, del por qué se van a producir la emancipación tanto en América como en Chile. Hoy día particularmente vamos a hablar de ya este proceso de independencia en nuestro país. Pero antes, voy a hacer una pequeña introducción, que en América se empiezan a formar una serie de juntas de gobierno, una serie de movimientos, producto de que como el rey Fernando VII estaba preso y asume el hermano de Bonaparte, de Napoleón, entonces las juntas, perdón, los americanos, los criollos particularmente, dicen, bueno, si el rey está preso, nosotros, como en España se dieron juntas, nosotros también podemos crear nuestra propia junta de gobierno. En este mapa de América muestra las ciudades y los años que se formaron las juntas de gobierno a lo largo del continente. Ya vemos Virreinato de la Nueva España, eh, que hoy día es México, 1810, Capitanía General de Cuba. En todo caso, en el caso de Cuba, va a ser uno de los últimos países que se va a independizar, aún más. España le va a dar la independencia y eso va a ser a principios del siglo XX. O sea, Cuba no va a formar ni una capitanía, ni va a no va a formar ni una junta de gobierno, ni va a formar un país independiente, sino se le va a entregar la independencia. Y aquí, ¿no es cierto?, aparece Quito, Caracas, eso está mucho mejor y lo ven mucho mejor en su libro. Vamos a tratar de leer lo que dice el documento. De allí dice, esta fuente secundaria da cuenta de la independencia, fue un movimiento liderado por los criollos, ya no fue liderado por los españoles peninsulares, sino fue por los criollos. La independencia constituye un hecho clave en la historia latinoamericana. Ella no solo aportó un cambio político fundamental, el paso de la situación colonial al nacimiento de estados independientes, sino que además permite visualizar la región en su conjunto. De este efecto, uno de los aspectos más importantes de este hecho es su carácter continental, exceptuando ciertos territorios en el área del Caribe. Todas las colonias se separaron de la metrópolis en un proceso que se llevó a cabo entre los fines del siglo XVIII y su primer cuarto del siglo XIX. En el año 1810 equivale a una fecha simbólica, ya que fue el momento en que comenzó este proceso que llevaría a la independencia. En la mayor parte de los casos, la iniciativa vendría por parte de los blancos nacidos en el Nuevo Mundo, los llamados criollos. O sea, la iniciativa, básicamente, en todas partes va a ser por parte de los criollos españoles nacidos en América. Ya vimos, la razón principal es porque ellos no contaban con los privilegios que contaba el español venido desde la península.
Una vez dicho esto, vamos ahora a entrar ya a lo que es el proceso de independencia de nuestro país. ¿Por qué hablamos de proceso? Porque la independencia no es la independencia en una fecha determinada, como es la creación de la primera Junta de Gobierno en 1810, sino que es el inicio de este proceso, que va a terminar con la renuncia de O'Higgins al cargo de director supremo. Este proceso de independencia lo vamos a dividir, que vamos a ver en el caso una línea de tiempo, lo vamos a dividir en 3 etapas. ¿Cuáles son estas 3 etapas? Tenemos la Patria Vieja, que va de 1810 a 1814, la Reconquista o Restauración, que va de 1814 a 1817, y el periodo de Patria Nueva, que va desde 1817 hasta la abdicación de Bernardo Higgins. Estos 1823, estos 3 periodos es el que hablamos de proceso de independencia. Por lo tanto, en primer lugar, la Patria Vieja, que va de 1810 a 1814, va desde la creación de la primera Junta de Gobierno hasta el desastre o la batalla de Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814. ¿Qué bandos existieron? ¿Qué deseos tenían? ¿Cuál es la reacción de la corona al saber las intenciones independistas de los criollos? Entonces, tenemos 2 grupos, tenemos patriotas, grupos que en un principio querían formar juntas de gobiernos locales manteniendo la lealtad al rey. Más tarde buscaron la independencia. Tenemos los patriotas y tenemos los realistas, aquellos grupos que defendían la monarquía, o sea, no era necesario crear una junta de gobierno, ya debería, hasta el rey pronto va a volver, por lo tanto no tenemos que formar junta de gobierno. Y por lo tanto ellos mantenían su fidelidad a la corona española como régimen de gobierno. Otro concepto que va a salir acá es la libertad de vientre. El rey que establece que los hijos y las hijas de la esclava nacen libres. ¿Ya? Eso va a ser importante porque Chile va a ser, de acuerdo a esto, el segundo país en el mundo de declarar de alguna manera este concepto de libertad de vientre. Veamos entonces en esta línea de tiempo lo que es la Patria Vieja. ¿Ya? La Patria Vieja se hicieron las primeras reformas para disminuir el poder de la corona española en el territorio, de modo que se van a formar 2 bandos. Por un lado están los patriotas, que quieren formar juntas de gobierno y que muchos de ellos no solo querían seguir dependiendo del rey, sino por el contrario, un grupo quería la libertad e independencia total de España. Y los realistas, que ya vimos, ¿no es cierto?, su fidelidad al rey. Vamos a ver algunos hechos que van a ser importantes. Primera Junta de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la independencia de Chile, no es el 18 de septiembre, sino que estamos celebrando es el inicio de este proceso de independencia, el 18 de septiembre de 1810. Se jura fidelidad al rey, se forman los primeros cuerpos militares, se establece la libertad de comercio y se convoca al Congreso Nacional. Más adelante le voy a explicar con mayor detalle todo esto, ¿ya? Luego está el primer Congreso Nacional, el 4 de julio de 1811, se dicta la libertad de vientre, que era la libertad de vientre. Todo hijo esclavo nacía libre. Por lo tanto, a partir de esto, Chile se va a transformar en el segundo país en el mundo en decretar la libertad a los esclavos, o sea, de que en Chile ya no existiera esclavitud. La eliminación de los derechos parroquiales que tenía la Iglesia Católica, surgen los bandos, por un lado están los patriotas moderados y los patriotas exaltados. ¿Cuáles son los patriotas moderados? Aquellos que dicen no hagamos cambios, no es necesario, el rey va a volver, mantengamos la junta. ¿Y quiénes son los exaltados? Los exaltados son aquellos que quieren cambios más bruscos, quieren cambios, hagamos cambios ahora y
eran generalmente grupos, gente mucho más joven. Tenemos entre 1812 y, digamos, 1813, el gobierno de José Miguel Carrera, que era, por supuesto, era lo exaltado, el reglamento constitucional de 1812, la primera bandera y escudo, la creación de la Aurora de Chile, ya voy a explicar un poquito más adelante con una diapo, y la creación del Instituto Nacional. Entre tanto, desembarcan las tropas realistas enviadas desde el Virreinato del Perú en marzo de 1813, se envía a cargo del militar, bueno, van a haber otros, pero finalmente va a ser Mariano Osorio, para derrotar el ejército patriota. Y finalmente la batalla de Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814, se va a hacer derrota del ejército patriota liderado por O'Higgins y Carrera. El ejército patriota se refugia en Argentina y se pone fin con ello a la patria vieja. La batalla de Rancagua, la victoria del ejército realista, se inició el periodo de reconquista española. Veamos ya simbología patriota, simbología realista. Veamos ahora con mayor detalle todo esto que estaba aquí en esta línea de tiempo. Ya dijimos, patria vieja desde 1810, 1814, la gran duda de la sociedad de aquella época, mantener las autoridades coloniales, a los virreyes, gobernadores, esa era la posición realista, mantengamos a los, en este caso de nuestro país, a los gobernadores, pero estaba además una organización, un gobierno autónomo, leal al rey que administraba las colonias. Esta era la posición de los juntistas, o sea, creemos junta de gobierno y no mantengamos aquellas autoridades que ya nos están rigiendo, en este caso los gobernadores acá en nuestro país. La primera junta de gobierno se estableció en la legitimación de la autonomía. ¿Qué quiere decir? En que si el rey está preso, entonces podemos formar nuestras propias juntas de gobierno mientras el rey esté preso. Se organiza un cabildo abierto, cabildo es como la municipalidad y cuando es cabildo abierto es como la reunión de todos los vecinos. Y forman una junta, allí se reúnen todos los vecinos y forman una junta dirigida por Mateo Toro y Zambrano, pero se destaca un vocal que es Juan Martínez de Rosa, que él pretendía la independencia y además era un consejero de Bernardo Higgins, o sea, el que le aconsejaba a Bernardo Higgins. Don Mateo Vittorio Zambrano era una persona de bastante edad. En aquella época era muy difícil llegar a la edad que él llegaba. Tenía 83 años y de hecho al poco tiempo él fallece y por lo tanto Juan Martínez de Rosa se hace cargo de esta junta de gobierno. ¿Qué obras hace la Junta? Decreta el libre comercio, recuerden, ¿no es cierto?, lo que ellos buscaban, libertad de comercio, cuando hablamos de las causas. Establece relaciones con la Junta aquí de Buenos Aires, se había formado una junta en Buenos Aires y por lo tanto le envía apoyo desde Chile, apoyo a esta junta de Buenos Aires. Se crearon unos nuevos cuerpos militares, en otras palabras, se empieza a crear lo que es el primer ejército de nuestro país. O sea, a partir de esto se crea el ejército de nuestro país. Se cerró la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? Era un organismo que dependía de la corona española. Era como el tribunal, entre otras cosas. Lo cerraron porque ya no querían cosas relacionadas con España. Y se convocó a un Congreso Nacional, o sea, esta junta no quiso perpetuarse, y se forma un Congreso Nacional en 1811. Una vez elegido el Congreso Nacional, ya no deja de existir la Junta, dominada por sectores moderados, ya dijimos que eran los moderados, criollos que estaban a favor de un gobierno independiente, pero no querían grandes cambios. Se decreta la libertad de vientre, que ya lo explicamos, y se crea el Tribunal de Justicia en reemplazo de la Real Audiencia. Pero aparece otro personaje, José Miguel Carrera, 1811-1813. José Miguel Carrera era un joven que había peleado por España contra el ejército de Napoleón. Al saber de lo que estaba ocurriendo aquí en Chile, llega a nuestro país, se establece acá
y realiza un golpe a la Junta. Era del grupo de los exaltados, los que querían hacer cambios, y se establece una nueva Junta dirigida por él. Finalmente él termina gobernando solo. Él eliminó a los sectores moderados del Congreso, buscaba transar con la corona española, más que separadamente, definitivamente de ella. O sea, quería separarse definitivamente. Veían la independencia como la instancia que permite una mayor flexibilidad por parte de la corona y crea un nuevo golpe, y por lo tanto él se va a separar. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ver en esto? Lo vamos a ver en algunas obras que él va a realizar. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Cierra el Congreso, asume el poder, dirigido por una junta de 3 integrantes. Martín, Gaspar Marín, Rosas y él. ¿Ya? Son una junta, pero no tenía mucha importancia. ¿Cuáles son las obras de Carrera? Las obras de Carrera son la publicación de La Aurora de Chile, que es el primer periódico que hay en nuestro país, dirigido por Fray Camilo Enrique. Es el primer periódico de nuestro país. Cuando hablamos de periódico, significa que no salía todos los días, sino que salía por lo menos una vez a la semana. Tampoco estamos hablando de que era mucha cantidad de hojas, era una sola hoja. Estableció relaciones con Estados Unidos y llega a nuestro país un cónsul, Robert Poinsett, que se establece en nuestro país para mantener relaciones comerciales básicamente con Estados Unidos. Creó los primeros símbolos patrios, la primera bandera y el primer escudo son creados por José Miguel Carrera. Lo más importante de Carrera, dictó el primer reglamento constitucional. Recuerda que anteriormente, la unidad anterior, nosotros estuvimos hablando acerca de lo que era la Constitución. Por lo tanto, esa idea ya la tiene. Entonces, el primer reglamento constitucional lo va a crear José Miguel Carrera en 1812. Lo más importante de este reglamento es el artículo 5. Él reconoce, parte diciendo este reglamento, que se reconoce al rey Fernando VII como rey de nuestro país. Pero en el artículo 5 de esta Constitución dice el soberano de Chile, pero se debía aceptar la Constitución del pueblo. Bueno, ¿qué dice en el artículo 5, que no está allí en esa diapositiva? Dice que cualquier orden que venga o emane fuera del territorio de Chile no tiene validez alguna en nuestro país. En otras palabras, sí, el señor Fernando VII que exista, está allá, en España, lejos, pero él no nos manda aquí a nosotros. Y si viene alguna orden de él, nosotros no la vamos a aceptar. En el fondo, aunque algunos dicen que no es una declaración de independencia, para otros sí, esto ya es una declaración de independencia. Espero que estén entendiendo. Aquí tenemos los primeros símbolos, según Camilo: majestad, ley y fuerza. Eso es lo que significa. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, los colores, tienen los colores también de España, en el caso de los reyes, el amarillo, y el escudo, pero lo importante del escudo, se fijan estas dos figuras. Quienes aparecen allí en esta figura no es otra cosa que, si ustedes se fijan, indígenas. ¿Ya? Estamos hablando de los símbolos patrios, entonces aparecen los indígenas. Hoy día nosotros tenemos dos animales, pero aquí en lo que el escudo creado por el gobierno de José Miguel Carrera son dos mapuches, hombre y mujer, que representan, ¿no es cierto?, los símbolos de la libertad. Pero los españoles no están ajenos a este proceso que está viviendo acá, no solo en Chile, sino que también en Argentina. Por lo tanto, el propósito desde el Perú, del virreinato del Perú, es recuperar estos territorios para España, tanto el territorio chileno como el territorio argentino. De ahí que envían una primera expedición a cargo de Antonio Pareja y Francisco Sánchez. Después de muchas batallas, bueno, Antonio Parejas va a
fallecer en el que se denomina el sitio de Chillán, donde los patriotas han sitiado la ciudad de Chillán, y Antonio Pareja, que tenía una enfermedad, fallece allí en ese sitio. Van a ocurrir otras batallas donde van a participar Yerbas Buenas, San Carlos, Sitio Chillán, El Roble. Carrera, frente a todo esto, se va a formar una nueva junta de gobierno y va a ser reemplazado porque Carrera era como el comandante en jefe del ejército, y va a ser reemplazado por Bernardo O'Higgins como general del ejército. Esto trae un conflicto entre José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins. Finalmente, existe una tercera campaña realista en 1814, y allí llega un nuevo general enviado desde el Perú, desde el Virreinato del Perú, que es Mariano Osorio. Mariano Osorio desembarca en el sur de nuestro país y avanza desde el sur hacia Santiago. Mariano Osorio, con tropas peruanas y chilenas que se adhieren, básicamente en el sector de Chiloé había una fuerza importante en un ejército español, porque esta isla estaba con una serie de fuertes para evitar el paso de corsarios y piratas. Por lo tanto, allí había una fortaleza importante y soldados españoles que se juntan a los que ya traía Mariano Osorio y avanza hacia Santiago, perdón. La verdad es que ya los patriotas no tenían la fuerza para poder resistir a este gran ejército que traía Mariano Osorio. Además, la cantidad de personas traía una cantidad de cañones importante. Además, la división que había entre O'Higgins y José Miguel Carrera finalmente termina en la batalla de Rancagua, un desastre de Rancagua. O'Higgins se va a refugiar en la ciudad de Rancagua el 1 y 2 de octubre, pensando que le iba a llegar ayuda desde José Miguel Carrera, cosa que nunca llegó. Finalmente, O'Higgins decide salir de este sitio y con ello, ¿no es cierto?, dirigirse a Santiago, pero ya la derrota era un hecho, de tal manera que los pocos patriotas que pueden huyen a Mendoza, Argentina, en una larga y penosa derrota, y con eso termina entonces la patria vieja. Les invito a que ustedes puedan ver el capítulo 4 de Algo habrán hecho por la historia de Chile, que en parte le narra esta situación. Comienza el capítulo, un poco la celebración del 18 de septiembre, y luego habla toda esta situación que hasta la caída de los patriotas y la derrota definitivamente en Rancagua, ¿ya?, en el denominado sitio de Rancagua, y que comúnmente se dice desastre de Rancagua por lo que significó para el ejército chileno la pérdida de todo lo que se había ganado y todo lo que se había creado, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Considerando el recurso 1, ¿qué medidas tomadas los patriotas permiten afirmar que buscaba la independencia de Chile? ¿Ya? ¿Qué medidas tomadas por los patriotas permiten demostrar que buscaba la independencia de Chile? Bueno, la creación de esta serie de elementos, algo que ahí no está, pero también les puedo decir, se creó el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, o sea, es una serie de cosas que se crearon. La declaración del comercio, todo eso, ¿no es cierto?, está demostrando que los patriotas, de alguna manera, lo que querían era independizarse de España y tomar sus propias decisiones. En el artículo del recurso 2 se puede ver las intenciones de los independentistas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se puede ver ahí en el recurso 2? Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a responder, y espero que les haya ayudado todo lo que yo les he explicado en este video. Nos estamos viendo la próxima semana y espero que se estén cuidando. En la medida que ustedes se cuiden, en la medida que nosotros nos cuidamos,
vamos a poder salir de esta situación en que se encuentra el país. Nos vemos.